cuando esconden esos informes primeros, que es lo que produce la equivocación. El otro es, por ejemplo, que le esconden hasta a los técnicos municipales, o sea, el tripartito, cuando llega el momento de pedirle el aval a Bankia, para que todos nos entendamos, ¿vale? El tripartito tenía tomada una decisión, se la esconde a los funcionarios de intervención y, claro, los funcionarios de intervención van por su camino. Es decir, había un recurso presentado en el juzgado que se llega a un acuerdo entre la entidad bancaria y el tripartito para paralizarlo hasta que esto estuviera arreglado. Eso, mira si son listos, la alcaldesa y la señora Safón y el señor Hernández y la señora Rius, que se lo esconden a los funcionarios de la casa, se lo esconden a la gente de intervención. Evidentemente la gente de intervención siguió su camino y firmó una providencia de apremio pidiéndole a la entidad bancaria que pagara y tal. Pues fijaros, esa chorrada, esa ineptitud, porque hay que ser ineptos, ha causado una serie de problemas después en el expediente, que después es difícil solucionarlo, pero al final se sacará para adelante. Aún así, Cibur ha estado al lado del proyecto y de que esto saliera para adelante siempre, porque ya en su momento, en el 2016, dijimos que se estaban equivocando. Es verdad que la señora alcaldesa no nos habla, el señor Hernández nos ignora, el señor Graney pasa de todo, el otro intenta llevarnos al juzgado y le sale mal. Es verdad que es muy triste que no vayamos todos de la mano, pero fijaros, a pesar de todo eso, si San Gregorio al final, que es lo que va a pasar en estos próximos días, va a despegar y se le va a devolver la condición de agente urbanizador y esto va a funcionar, que nadie se equivoque. Y además no suelo ponerme medallas, pero esta vez me la voy a poner, porque ya está bien, o sea, llega un momento que ya está bien. El Partido Socialista, con María José Safón al frente, no tiene mayoría. Y no tiene mayoría porque, como he dicho al principio, no sabe cuidar de los suyos siquiera. Entonces, aquí el señor Gual no vota, que es muy respetable porque su familia tiene terrenos allí y él se abstiene de votar cualquier decisión que tenga al respecto del tema, con lo cual ya no tienen 11, tienen 10. El señor Graney, Vicent Graney, que es un cobarde, porque ese señor sí que es un cobarde, aprovechando no sé qué discusión con no sé quién, qué casualidad que se salió a la hora de votar el punto. Qué casualidad. Yo siempre he dicho que las casualidades no existen, pero se salió. Y ahora resulta, ya son 10. O sea, ya son 9 votos, ya no tienen la mayoría. Pero ahora vendrá que resulta que, claro, como los de Podemos están rotos, porque no están rotos, el señor Navarro ya no vota conjuntamente con el equipo de gobierno. Con lo cual, la alcaldesa se encuentra con el problemón y Burriana se encuentran con el problemón de que el Partido Popular se abstiene por el desastre de gestión de tal. La señora de Ciudadanos vota en contra siempre porque no ve el futuro de Burriana, no tiene visión más allá que la visión de un amigo interesado que además judicializa el tema, ¿no? Y nos lleva y nos demanda al juzgado y aquella va a su bola. Muy bien, tenemos un problema. Pero resulta que ahora llega, menos mal, la responsabilidad de Cibur, de mi compañera y de la mía. La responsabilidad que supone el cargarse el futuro de Burriana por culpa de la mala gestión de estos señores o de votar a favor a pesar de todo, y aunque no se lo merezca el equipo de gobierno, pero sí se lo merece Burriana, y tirar para adelante el proyecto, ¿no? Y un poco es lo que sucede y lo que está sucediendo, y la gente eso lo puede ver, no me estoy inventando nada. Es decir, si San Gregori se hace al final y se reactiva es porque Cibur, como bien he dicho, y como partido independiente, por encima del Partido Socialista, por encima de Compromís, por encima de los malos rollos del Partido Popular con los otros, por encima de que la señora de Ciudadanos se crea la versión de su amigo interesado y se vaya al juzgado. Yo estoy muy orgullosa de esa decisión y de ese tema. ¿Por qué? Porque al final saldrá gracias a los votos de Cibur. Y será gracias a Mariola Aguilera, a Rosana Petín y al equipo de Mariola Aguilera, que cuando estudian el tema, siempre con la legalidad en la mano, porque que no se asuste nadie, que nos ha puesto la demanda, pero no va a llegar a ningún lado. Esa es una parte que sí que yo les pediría a los otros partidos, ¿no? Que dejen los juzgados tranquilitos ya.
Que los dejen tranquilitos ya, porque como no tienen argumento político, al final el Partido Socialista con Compromís intentó, ¿no? Eso la gente lo recordará, que a través del de Podemos llevarme al juzgado y al final sobreseguimiento, porque evidentemente eso está limpio, no hay absolutamente nada, y de todo aquello que decían, ¿no? Todos juntitos, a ver si nos cargamos a Mariola, pues tampoco han podido porque no les ha salido bien. Ahora el amigo de la señora de Ciudadanos nos lleva a los 13 concejales que votamos a favor de la decisión de San Gregori, nos llevan y nos ponen una demanda. Una demanda que evidentemente tampoco les ha salido bien como querían, porque de momento no estamos ni investigados. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. A pesar de todo esto que estamos diciendo, cuando nosotros tomamos la decisión en el Pleno, la tomamos con un informe jurídico favorable. De la misma asesoría que en el 2010, ¿vale?, votó y votamos, que ya estaba Cibur, votamos la reparcelación. Es el mismo caso. Todos los técnicos de la casa informaron en contra, se contrató una asesoría externa, que es la misma, y se votó a favor. Y además se sacó con los votos a favor del Partido Popular y de Cibur en aquel momento. Y ahora se va a sacar adelante con los votos del tripartito, pero si no tienen los de Cibur, no sale para adelante. Y eso es algo que yo solo lamento de todo eso una cosa, fijaros, y es que la poca clase de la señora Safón, del señor Granell y de los señores de Podemos no sean capaces de darnos las gracias. Porque deberían darnos las gracias. Así de claro os lo digo. O sea, no puede ser que a pesar de la crítica política te estamos apoyando y sin nosotros no tienes el futuro de Burriana y esto no va a despegar y no son capaces ni de darnos las gracias. Pues yo sí espero que eso la gente el 26 de mayo lo reconozca. Y lo van a reconocer, porque al final todo esto en la calle se sabe, estamos en Burriana, o sea, estamos en Burriana y la gente sigue los plenos y sigue las decisiones y saben quién está a favor y quién está sacando, ¿no?, las castañitas del fuego, quién está por fastidiar el futuro de Burriana, que en este caso es Ciudadanos, y quién está por ponerse de espaldas. O sea, todo eso la gente lo sabe. Con lo cual, claro que vamos a apoyar el proyecto, con las consecuencias que pueda tener, pero yo estoy muy orgullosa, os lo digo de verdad, yo estoy muy orgullosa de que en esta legislatura hayamos sido capaces en Cibur de dejar a un lado, como he dicho antes, ¿no?, el y tú más y lo mal que lo has hecho y yo tal, y seguir apoyando el futuro de Burriana y seguiremos trabajando para que sin duda, además luego vaya un poquito más deprisa, porque claro, el problema de esconder información a técnicos, ¿no?, y a funcionarios de la casa y a grupos de la oposición, que es lo que ha hecho el tripartito en esta legislatura, pues eso, frena un poco las decisiones. Pero si nosotros hubiéramos estado en el equipo de gobierno, ya os aseguro yo que San Gregori la maquinita estaba empezadita, vamos, seguro, sin ningún tipo de duda. Pues fijaros, llevamos mucho tiempo, ¿no?, mucho tiempo y además con un trabajo importantísimo por parte de la Asociación de Llabraós y de la cooperativa en Burriana, pero yo siempre les he dicho lo mismo, en las luchas, en las manifestaciones, primero es muy importante que esto no pare, porque lamentablemente los partidos nacionales tienen la costumbre de prometer mucho, ¿no?, pero luego una vez pasa la campaña electoral, todo el mundo se olvida. Yo ya hablé con ellos en su momento y les propuse una serie de medidas, unas urgentes, otras a medio plazo y otras a largo plazo en el tema de lo que es la defensa de la fruticultura y sobre todo de la naranja. Fijaros, para que un poco se entienda, si os acordáis, en el 2009, por desgracia, hubo unas inundaciones tremendas en Burriana, que se necesitaban unas ayudas de emergencia, que no llegaban, porque claro, cuando tú pides ayudas de emergencia a los órganos superiores, eso tarda 2 o 3 años o la tramitación es tremenda. Y los agricultores de Burriana lo que necesitan son ayudas inmediatas para que la próxima campaña puedan trabajar y puedan salir un poco del pozo donde están metidos. Yo ya dije que Burriana en este momento está en un momento económico bueno, donde en vez de pensar en cómo nos gastamos, ¿no?, en celebraciones culturales nacionalistas, por ejemplo, lo que podemos hacer es coger ese dinero e invertirlo en ayudas de emergencia para los agricultores en Burriana. Esa es la primera medida, o sea, simplemente cogiendo una recopilación de todas las partidas presupuestarias que Compromís se ha gastado a nivel nacionalista, apoyado lógicamente por Podemos y por el PSOE, y derivándolo a lo que es la agricultura y completando y ampliando la partida de agricultura, ahí tendríamos unas ayudas de emergencia importantísimas para esa primera ayuda a nuestros agricultores.
Pero después hay temas mucho más importantes. Yo siempre me ha faltado ver en las reivindicaciones a los comerciantes de naranjas importantes de Burriana. Ha habido algunos, evidentemente, que han estado en todas, ha habido otros que no. Pero yo no soy capaz de entender cómo la alcaldesa no ha cogido, porque bueno, sé que lo entiendo porque no sabe y no da para más. Pero es importantísimo que se sienten en una mesa conjunta ayuntamiento, comerciantes y agricultores. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que a los comerciantes, si el ayuntamiento le plantea una serie de beneficios fiscales o beneficios de alguna manera, se comprometerán a comprar antes que nada la naranja de Burriana. Porque son gente de Burriana y son gente que ama Burriana. Si no hubiera cogido su empresa y se hubiera ido a otro sitio, ¿estamos o no? Lo que pasa es que necesitan ese empujón y esa coordinación entre cooperativa, comerciantes, agricultores y ayuntamiento. Eso tampoco se ha planteado nunca y es algo que yo creo que es fundamental el tirar para adelante. Hay otras medidas, por supuesto. Claro, nosotros en el 2015 ya las llevábamos porque veíamos venir la crisis de la naranja murriana. De hecho, en aquel momento tuvimos contacto con empresas, empresas sobre todo dedicadas al tema de la estética, de la sanidad, que lo que utilizan es la piel y el extracto de naranja para los productos cosméticos y medicinales. Incluso tenemos y les propusimos suelo municipal para poder implantar sus empresas aquí. Es diversificar un poco el objetivo final del citricultor o del agricultor. ¿Por qué la naranja tiene que servir solamente para la cuestión alimentaria? Es que no es así. Es que hay un campo mucho más amplio que la gente no ve o que a la gente no se le ha sabido explicar, ¿no? Y por ahí también tenemos soluciones para eso. Es decir, siempre hay que utilizar la imaginación y siempre hay que ser coherente con lo que uno propone. El tema de las ayudas a nivel agricultura, nosotros desde CIBUR las llevábamos ya en el programa electoral en el 2015 y por desgracia tenemos que llevarlas otra vez ahora en el 2019. Por desgracia porque durante 4 años ni se nos ha querido escuchar, ni se nos ha querido dejar trabajar y pues siempre por el mismo problema, por el problema de que el carácter, ¿no?, de quienes están gobernando pues es un carácter muy rencoroso y eso es lamentable porque al final quien pierde es Burriana y los agricultores de Burriana. Hace 4 años, cuando iniciamos la legislatura, yo recuerdo una conversación con el entonces concejal de turismo, que además era de Compromís. Digo era porque lamentablemente no le dejaron trabajar y se tuvo que dimitir y largarse, pero sí que es verdad que trabajábamos muy bien, ¿no?, conjuntamente. Yo le hablé de que era fundamental contratar un plan estratégico de turismo, donde al equipo de gobierno que fuera nos diera una guía, ¿no?, para seguir. Y lo hizo un buen trabajo, contrató el plan estratégico de turismo y lamentablemente después tuvo que dimitir porque no le dejaron trabajar, igual que no le han dejado trabajar a la persona que lo ha sustituido. Tú me dices o me preguntas, ¿qué primeras medidas tomarías? Fijaros, yo tengo en la mente desde hace muchos años y últimamente en este año lo hemos escuchado en una de las entrevistas que yo le hice a la persona que yo creo que es el cronista más importante de Burriana que hemos tenido jamás, ¿no?, que es Guillem Ríos. Y Guillem en aquella entrevista dijo algo que a mí se me ha quedado mucho porque es algo que siempre hemos comentado y es verdad. Hay que empezar por creerse y saber el relato y la historia de Burriana. Si nosotros no nos creemos ni sabemos el relato que queremos vender, no podemos venderlo. Si nosotros llevamos a los turistas a la Clol de la Mare de Déu, pero no les explicamos el relato de cómo los pastores vieron que la Virgen la encontraron, la sacaron del agua y demás, si no nosotros no lo sabemos, nuestros hijos no lo saben y nuestros visitantes no se lo podemos contar, vamos mal. Si resulta que no sabemos contar la historia de la Iglesia del Salvador, del Cardenal Tarancón, de nuestra historia antigua y no sabemos ese relato que queremos vender, ¿dónde está? Nosotros vamos muy mal. Es algo tan simple como eso. Empecemos por creernos el relato de Burriana, porque relato tenemos muchísimo. Yo, fijaros, cuando cualquiera de nosotros se va a visitar la Sagrada Familia o a visitar algún sitio turístico importante, lleva la autoguía. Yo creo que todos hemos salido y todos hemos ido con la autoguía, el idioma que queráis, pero te cuenta el relato y la historia de ese lugar. En Burriana eso no se ha hecho jamás. Nadie ha sido capaz de sacar el relato, de venderlo como toca, ni de plasmarlo como toca.
Primer paso, fundamental, tener claro el relato de Burriana, porque además no nos tenemos que inventar nada. Está ahí, existe y además es interesante en cada zona de Burriana. En segundo lugar, si nosotros no somos capaces de crear unas rutas suficientemente importantes, en ruta de museos, ruta de casas modernistas, ruta de actividades que se puedan realizar en Burriana, tenemos actividades náuticas importantes, tenemos actividades de deporte, tenemos todo tipo de cosas, pero nosotros jamás hemos sido capaces de plantarnos, ni siquiera de señalizar bien las cosas. Fijaros si es sencillo. A cualquier sitio turístico que vayáis, tenéis las señales, ¿no? Donde te dice Iglesia del Salvador, Iglesia de los Carmelitas, Clot de la Mare de Déu, Club Náutico, Escuela de Vela. Eso no existe en Burriana. Imaginaros, o sea, ¿cómo vamos a ser una capital turística si en esos pequeños detalles no somos capaces de corregirlo? Luego ya entraremos en las plazas hoteleras. ¿Qué espacio para hacer hoteles en Burriana hay? Y no en el Arenal, los hay. Lo que pasa es que tú a las empresas hoteleras, si no les vendes los recursos que tienes, no vas a poder traerlas. Y ahí es donde entraríamos en una segunda etapa. Pero fundamental, seguir el plan estratégico de turismo. Seguir las indicaciones de la mesa de seguimiento, donde hay personas muy buenas, profesionalmente hablando, de Burriana, que desinteresadamente guían al político de turno. Y que están y tienen muchas ganas porque también están muy enamorados de Burriana y pueden hacerlo. En el tema de turismo tenemos mucho que hacer, claro que tenemos mucho que hacer, porque no hemos empezado en 50 años a hacer absolutamente nada, pero la guía, la que nos lo tiene que marcar, y la Biblia del turismo en este momento en Burriana es el plan estratégico de turismo, que empieza por esas pequeñas cosas que yo estaba diciendo, sigue por otras medidas a medio plazo y otras a largo plazo, ¿no? Y yo creo que ahí no nos equivocaremos seguro en el desarrollo turístico. Hombre, parece, a lo mejor lo que voy a decir es un poco raro, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos el desarrollo del casco histórico del centro? Por la ronda exterior. Claro, y hay que explicarlo. Es más que evidente que el hacer un parking subterráneo en lo que es Plaza Mayor, el Pla y la Terraza Payá es muy complicado. Con lo cual, ¿por qué he dicho por la ronda exterior? Porque el parking tiene que estar en la ronda exterior, o en la ronda hay dos posibilidades, que ya lo explicaremos también un poco más adelante, ¿no? Hay dos posibilidades, que es o se hace subterráneo o se hace en superficie tapando el puente. Y eso es uno de los proyectos que Cibur lleva en el programa electoral y que además en su momento explicaremos. Pero ¿dónde empezamos a desarrollar? Creando plazas de aparcamiento en el exterior. Muy cerquita, porque estamos a unos metros, pero las plazas de aparcamiento en el exterior. Seguimos que si tenemos esas plazas de aparcamiento, lo que sí que va a ser mucho más sencillo es hacer un proyecto global entre Plaza Mayor, el Ayuntamiento, Plaza Mayor, el Pla y la Terraza Payá. Y tiene que ser un conjunto todo el desarrollo. Hay un concurso de ideas planteado, nosotros tenemos ideas, algunas ideas muy sorprendentes que yo creo que a la gente de Burriana le pueden gustar y le pueden sorprender, pero somos así de arriesgados, ¿no? Y los pondremos encima de la mesa y haremos participación pública para que la gente pueda opinar. Para nosotros es fundamental dos cosas en el desarrollo del centro. El primer tema es que evidentemente las comisiones falleras tengan su sitio, porque quiero recordar que si se peatonaliza y si se desarrolla, hay muchas fallas, si no me equivoco 5, que plantan sus monumentos y sus cruces de mayo en ese espacio, ¿no? Eso es fundamental. Que además las ordenanzas de actividades tengan que cambiar, porque nosotros no podemos plantear un desarrollo del centro y peatonalizarlo si no le damos vida. Tenemos que darle vida al centro, y para darle vida hay que cambiar las ordenanzas, para que los proyectos, ¿no? o las actividades que se puedan iniciar en la calle San Vicente, en la T, ¿no? de la calle Tremedal y detrás, en la calle San Chuchim, en la calle San Pascual, e incluso en la Terraza Payá, se pueda permitir que abran bares, restaurantes, tascas. Evidentemente hay que darle una vida, con un horario como corresponde, y con un horario diurno y con un horario nocturno que se adecue. Pero eso es fundamental. Si nosotros pretendemos hacer un parche en el centro, donde vayamos a peatonalizar, ponerlo mono y que no tengamos vida, para eso casi que nos vamos a casa. Pero luego eso se tiene que completar con una actuación única en lo que es el entorno de la Terraza Payá. Y ahí yo voy a atreverme a decir algo.
y es que, bueno, yo creo que ya lo puedo anunciar, el día 3 de este próximo viernes, 3 de mayo, a las 8 de la tarde, haremos la presentación de candidatura en la Plaza de la Merced, delante del Mercado Central, en ese trocito de acera, sin molestar mucho, para que no nos riñan, pero yo sí que quiero invitar a la gente 2 días. Ese día 3 a las 8 en la Plaza de la Merced, y el día 11 de mayo a las 7 de la tarde en la sede que Cibur tiene en El Escorredor. Porque vamos, aparte de proyectar una serie de audiovisuales que yo creo que verán un poco el sentido de lo que Cibur quiere hacer, también presentaremos un proyecto o una idea, que no deja de ser una idea, para desarrollar en la Terraza Pallá, que yo creo que será impresionante. Nosotros plantearemos hacer en la Terraza Pallá un jardín zen. Y la gente que me escuche, evidentemente, si no lo puede visualizar, no va a saber lo que es muy bien, ¿no? Pero sí que os puedo asegurar que es un proyecto que no existe en toda la Comunidad Valenciana, y creo que en España qué poquitos podrán ser como ese. Y de esa manera yo creo que la gente de manera visual, aunque luego se tiene que hacer, ¿no?, una exposición pública, como os digo, pero es un poco el desarrollo de todo. El parking, el desarrollo con las actividades y demás, y algo especial y único para Burriana y para que la gente pueda disfrutar en la Terraza Pallá. Es una actuación global que no lo visualizamos desde luego de otra manera, y que yo creo que a la gente le va a sorprender mucho. Imprescindible yo creo que son varios, ¿no? Pero fijaros, unos muy simples. Hay que iluminar Burriana, hay que limpiar Burriana, ¿vale? Porque estamos a oscuras. O sea, Burriana es increíble la poca luz que tiene, y eso no es un proyecto, un macroproyecto, pero es un proyecto muy necesario, porque si no, no podemos ser una ciudad turística, ni rehabilitar el centro, ni crear actividades. Hay que limpiar Burriana porque ya iba a decir algo, es ya insufrible las plagas que tenemos de ratas, de cucarachas, la poca gestión en la limpieza viaria, esos dos proyectos, ¿no? Tú me dices proyectos fundamentales, no son proyectos como tales, pero sí son decisiones fundamentales. El nuevo Llar Fallero, el nuevo casal para fiestas, fundamental. Tenemos el sitio porque se aprobó en el 2015, tenemos el dinero y tenemos el proyecto, con lo cual el nuevo casal fallero es fundamental. Sin duda, lo hemos dicho durante la entrevista, sin duda el proyecto de San Gregori ya no puede parar. O sea, esto es algo que es un proyecto que su desarrollo va a tardar unos años, pero eso no puede dejar de parar y de correr, y para que podamos empezar a ver los resultados económicos en la generación de empleo y la generación de riqueza. Eso es fundamental. Y yo, si me lo permitís, voy a arriesgarme a no decir fundamental, porque evidentemente como obra igual no lo vemos, pero yo sí visualizo y creo que es fundamental de una manera definitiva el tema del Plan Estratégico de Turismo, e iniciarlo por la remodelación del centro que he explicado antes. Eso sería para mí, que además incluso nos comprometemos, ¿no?, cuando nos presentamos a las elecciones, y lo llevamos en el programa electoral, y espero que la gente pueda dejarnos trabajar para poder conseguirlo, claro.